En este nuevo día en el cual puedes respirar, ver, sentir, oler, tienes una nueva oportunidad para recibir la información más importante que existe, de corazón, con buena voluntad, o también puedes decidir rechazarla y seguir con tu vida, pero sin la verdad. Sin embargo, esta es tu oportunidad para recibir la verdad absoluta, la respuesta de todo, el origen y la única libertad, paz, plenitud, salvación y posteridad que existe. Este es el Evangelio de Jesucristo, que puedes comprobar si abres tu corazón y crees. Lo vas a comprobar que Jesucristo es la verdad absoluta. Puedes comprobarlo, pero debes de cumplir las demandas que la verdad absoluta te hace. Porque esto no se trata de que uno diga, no, es que si existe o si es Dios que se presente. No, porque tú no eres Dios ni eres la verdad. Por lo tanto, si todos nosotros tenemos un origen, nosotros tenemos que ser humildes y obedecer lo que este origen nos dice que hagamos para poder comprobarlos. Es lógico, ¿no? Es como que en la vida tú seas experto en algún tema y vengan personas ignorantes de este tema y necesiten tu ayuda. Si esas personas comienzan a decirte a ti cómo se hacen las cosas, tú inmediatamente les vas a decir, stop, yo soy el experto aquí, ¿verdad? Ustedes tienen que ser humildes y escucharme, es igual. Dios le dice a la humanidad, suelten la espada de la mano. Primero, hagan lo que yo les digo para que comprueben que yo soy la verdad. Y cuando lo comprueben, van a entender que ya tienen lo más grande que existe, el conocimiento y la seguridad de lo que les va a ocurrir si se mueren en 5 segundos. Saber de dónde vienen y a dónde van. Entender que esto no se acaba al morir. Y van a tener paz y libertad que sobrepasa todo entendimiento, el cual es el producto de la victoria de mi Hijo venciendo al pecado por ustedes. Así que este es el Evangelio, que Jesucristo, el Salvador establecido por el Padre Celestial, vino a este mundo a pagarle la deuda a la humanidad. La deuda que tiene la humanidad es el pecado. El pecado es la transgresión a la ley de Dios, la cual dice en Ezequiel 18:4 que toda alma que pecare, esa morirá. Dice un solo pecado que comete el ser humano a conciencia, conociendo el bien y el mal, lo separa de Dios para siempre, hace que su espíritu muera y lo deja condenado a ser separado de Dios después de la muerte, a que su alma se separe de Dios para siempre. Esto significa que todo lo que uno puede disfrutar y vivir en la vida, todo lo bueno, el agua, la comida, la naturaleza, la risa, el amor, los placeres, toda esta maravilla llamada vida y toda esta experiencia se termina si la persona no logra la justificación de su alma a través de la fe en el Evangelio. Todo se acaba. ¿Por qué esto es tan serio? Porque así como en la vida vivimos las maravillas de lo que es estar aquí, también vivimos la otra parte, todo lo malo, las heridas, los dolores, abandonos, rechazos, traumas, todo lo malo que hemos vivido y que al hombre, por causa de toda esa experiencia, y a la mujer, no los deja vivir plenamente. Porque Jesucristo dijo que sin importar lo que haga el ser humano en la vida, ni lo que trate de conseguir, no le sirve de nada si al final pierde su alma. Si toda su vida vivió con su espíritu muerto y su alma condenada. Si nunca experimentó lo que era realmente ser revivido internamente por Dios. Y esto se logra a través de la fe en el Evangelio, que como te digo, es que Jesucristo nuestro Salvador pagó la deuda que nosotros teníamos con el Padre. ¿Por qué enviaron a Jesucristo a pagar esta deuda? Porque el ser humano está incapacitado después de haber pecado de lograr paz con Dios. Porque al pecar quedamos condenados a ser separados de Dios después de la muerte. Ya el ser humano no puede lograr decir, ahora de aquí en adelante no vuelvo a pecar, ya que la palabra dice que todo ser humano tiene una ley corrupta en sus miembros, Romanos 7, que al caer en esta corrupción va a pecar hasta el último día de su vida. Por eso en 1 de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él un mentiroso.
Y en Primera de Pedro 3:21 dice que Jesucristo nos salvó no quitando la incapacidad que existe en nosotros para estar manteniendo paz. Es por eso que Jesucristo lo que hizo fue vivir una existencia humana sin pecado para justificar la existencia pecadora de todos los seres humanos. Lo que quiere decir que Cristo se cargó nuestros pecados como que nosotros ya existimos y ya morimos. Todos los de nuestra existencia, aun cuando nosotros seguimos en la línea de tiempo natural, pecando hasta que nos muramos. La palabra dice que la persona que creyó de verdad en Jesucristo tiene un fruto de haber creído de verdad. Es por eso que tú miras que una persona que comenzó a creer en Cristo de corazón comienza a cambiarle la vida. Se comienza a apartar de todos los vicios y los pecados en los que estaba, porque el amor de Jesucristo llena su ser. Y eso lo hace apartarse del mal. Por lo tanto, uno de los frutos principales de haber creído en Cristo es que la persona empieza a cambiar, a apartarse del mal y a buscar el bien. Esto se llama buscar santidad. Pero este fruto verdadero, que es por creer de verdad, no tiene que ver nada con la justificación del alma. Porque la justificación del alma la logra Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Ahí no nos metemos. Es por eso que la salvación se recibe como un obsequio, y la palabra explica en Romanos que es una dádiva, un regalo que se debe de recibir y nada más. Que aunque hayan obras buenas por haber creído en Jesucristo, nunca dejamos de hacer las malas. Y como nuestra situación es tan seria y crítica en cuanto a la corrupción, si no nos cuidamos o nos deslizamos un poco, pecamos muchísimo. Y como estamos en ese estado, la salvación no podía depender de ninguna manera de los seres humanos. Por eso dependió de Jesucristo. Jesucristo fue el que lo logró. Cuando Jesucristo dice en la cruz, consumado es, está diciendo, la deuda de la existencia humana está saldada. Ya el ser humano, todo ser humano que viva y que esté en esa corrupción de pecados, si cree en mí, si cree que yo los justifiqué, si cree que yo los sustituí, si cree sin dudar que yo di mi alma para que el alma de él no fuera condenada, tiene vida eterna. En Juan 3:36 dice que el que cree en la victoria de Jesucristo tiene vida eterna. No es condenado porque Jesucristo su Salvador ya fue condenado por él. Porque Jesucristo ya vivió el juicio que le tocaba a ese ser humano y ese ser humano ya no lo duda. Por esta razón, por no entender esto, es que la mayoría de las personas que se profesan cristianas no son salvas. Solo están intentando ser salvas porque no comprenden que la salvación es un obsequio que se adquiere una vez y nunca más se va. Porque ellos dicen que creen en Cristo y se creen salvos, pero dice que cuidan la salvación, que el pecado se las puede quitar, que tienen que perseverar hasta el fin. Entonces lo que ocurre es que haciendo esto no dejan de depender de ellos. La palabra dice que Jesucristo es el reposo de toda obra, o sea, de toda acción que el ser humano trate de hacer para estar en paz con Dios o para mantenerse en paz con Dios. Cuando la persona busca mantenerse en paz con Dios por no pecar, no ha creído de verdad en el Evangelio, que es que Jesucristo ya logró la paz y que Él no puede mantener nada porque un solo pecado le quitaría la paz, porque no han entendido el radicalismo absoluto de Dios. Un solo pecado nos separa de Dios. Si la salvación se perdiera por pecar, el siguiente pecado que cometamos, estando corruptos y caídos, siendo pecadores, nos las quita otra vez, en un chasquido. No es necesario pecar mucho. Y esto, no entender esto, es lo que tiene a la mayoría procurando. Lucas 13:24. Jesucristo explicó que la mayoría se iba a quedar procurando, intentando la salvación, porque no van a lograr traspasar el razonamiento y la lógica que les dice que tienen que estar haciendo cosas para estar en paz con Dios. Cuando una persona ya es salva, toda obra buena, toda acción de apartarse del mal, la hace por amor, porque Jesucristo lo salvó, porque eso es lo correcto, es su bienestar, porque el amor de Dios está en él, y si él deja, ella, que el amor crezca en él, si tiene comunión, él va a experimentar esa fuerza para apartarse del mal. Pero si no se deja llenar o cesa esa comunión, es todo lo contrario, comienza a pecar mucho. Y la salvación no se altera si la adquirió, porque lo logró Jesucristo, no la persona. Ese es el milagro. El Evangelio es lo más grande que existe y pocos logran la salvación del alma, porque pocos logran creer por fuera de la razón para lograr la fe demandada por Dios Padre.